Entonces, en este tercero, ¿verdad? Me dan una función continua. Este es el dominio, este es el codominio, y queremos demostrar eso. Entonces, ¿verdad? Es natural pensar en utilizar el teorema del valor intermedio para demostrar la existencia de algún valor en mi dominio y que me satisface cierta relación. ¿Ok? Ahora, no es tan evidente y hay que pensarlo un poco. Porque, ¿verdad? ¿Qué me están dando aquí? O tal vez empiezo por ese lado. Yo digo, bueno, en el lado de la izquierda tengo la imagen, la suma de un montón de imágenes, ¿no? En el lado de la derecha tengo esta expresión particular que les recuerda a esto. Tal vez si uno lo distribuye, ¿verdad? Aquí lo que tengo es, estoy sumando c n más 1 veces. Y por el otro lado tengo n por n más 1 entre 2 multiplicado por alfa. ¿Ok? Entonces, si ven eso, yo digo, bueno, aquí tengo una suma, ¿verdad? En este caso, si cuento, tengo n más 1 sumandos. ¿Verdad? ¿Y por qué razón? Bueno, porque aquí tengo 0 alfa, aquí tengo 1 alfa, luego 2 alfa y luego n alfa. Entonces, estoy empezándolo en 0. Y entonces sería bonito, ¿verdad? En un mundo perfecto, que yo pudiera balancear, entre comillas, ¿verdad? Estos n más 1 sumandos con lo que yo tengo en el lado de la derecha. Y entonces, ¿por qué lo digo así como balancear? Bueno, este n más 1c, ¿verdad? Realmente lo que significa es que estoy sumando c n más 1 veces. ¿Correcto? Entonces, uno surge la idea, bueno, ¿será posible unir, digamos, cada uno de estos de acá con cada una de estas C? A ver qué pasa. ¿Ok? Y posteriormente, en este segundo término que tengo aquí, el n por n más 1 entre 2, ¿verdad? Esa es la fórmula conocida de, los números, de la suma de los números, desde 1 hasta n, para que sería 1 más 2 hasta n, y eso multiplicado por alfa. Entonces, aquí pasa lo mismo. Tengo una suma, ¿verdad? En este caso, tengo n sumandos. Pareciera que algo me falta, pero no es nada grave, porque aquí yo puedo poner un 0, ¿verdad? Para tratar de completar los n más 1 sumandos. Y sobre todo porque aquí tengo 0, ¿verdad? Pero en este primero tenía c más 0 alfa, c más 1 alfa, c más n alfa. Entonces aquí pues parecería que tiene algo de lógica pensar en 0 alfa, 1 alfa, 2 alfa, etc. Entonces, ¿verdad? Aquí igual uno, en lo que piensa, no sé, espero que como lo estoy explicando ayude, ¿verdad? Pero lo que tengo entonces es que tengo por un lado f de c, y le estoy restando c y le estoy restando 0 alfa. Luego por otro lado tengo el f de c más alfa, que lo quiero unir con un c y con un alfa. Y así sucesivamente hasta llegar al último, que sería c más n alfa, que estoy restándole un c y le estoy restando n alfa. Entonces vean que en esta lista, ¿verdad? Estoy poniendo todo lo que tengo a la izquierda, que son estos primeros términos. Luego los c que estoy sumando los pasé a restar, ¿verdad? Entonces tengo c para cada uno de ellos. Y esos términos de alfa también se los pasé a restar. Entonces la pregunta es, cuando yo sumo todo esto, ¿será posible que eso me dé igual a 0? ¿Okay? Entonces ven que hasta aquí no hemos hecho nada, es nada más como pensar, ¿será posible en buscar una agrupación bonita o útil para resolver el problema? ¿Okay? Y eso surgió de ver lo que tenemos en el lado de la derecha. ¿Okay? Y bueno, efectivamente esto nos va a ayudar para encontrar una solución. Entonces, ¿qué dice uno? Bueno, en general, voy a definir una función auxiliar. Como esto está ocurriendo en la misma cantidad de veces, voy a definir una función g que va a depender de c, que voy a llamarla, y voy a llamarla así como la puse en sus componentes, f de c menos c, que era como el primer término. Luego el segundo término que puse ahí, que era f de c más alfa menos c más alfa, y así sucesivamente, hasta el último, que sería f de c más n alfa menos c más n alfa. ¿Okay? Voy a poner aquí en otro color como para que se entienda que estoy uniéndolos. ¿Okay? Entonces, ¿verdad? La pregunta, lo que tenemos que demostrar, hay que probar que existe un c y un alfa, tal que g de c vale igual a 0. ¿Okay? Entonces, por el momento, eso es todo lo que hemos hecho.
Ahora, ¿qué pasa? Cada uno de estos paréntesis que puse aquí en rojo, ¿verdad? Tienen la misma estructura. Es f evaluado en un valor y el resto ese valor. Entonces, para evitar nuestra escritura tanta cosa, y también como para simplificar el análisis, voy a considerar una función h de x que va a ser f de x menos x. ¿Okay? Entonces, de esta forma, lo que estoy reescribiendo a g es nada más como h de c más h de c más alfa, y así sucesivamente hasta h de c más n alfa. ¿Okay? Ahora, como quien dice, simplemente puedo haberlo hecho antes, no sé por qué, pero estoy reescribiendo g en términos de esas funciones. ¿Okay? ¿Y ahora qué pasa? Bueno, h es una función más fácil de analizar, ¿verdad? Porque h simplemente no depende ni de c, bueno, no depende de alfa, perdón. Y simplemente es una función f que tiene ciertas hipótesis y le estoy restando la identidad. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, recuerden que f, por hipótesis, estaba definido del intervalo cerrado al intervalo abierto. ¿Okay? Parecido a una de las demostraciones del anexo de los ejercicios finales. Entonces, cuando yo agarro h y lo evalúo en a, entonces yo puedo directamente decir que esto, bueno, tal vez voy a escribirlo, esto es f de a menos a, que esto va a ser negativo, no, perdón, positivo, perdón. ¿Okay? ¿Y por qué razón? Porque por hipótesis, ¿verdad? Por esta hipótesis que puse aquí, siempre las imágenes son menores estrictas que b y son mayores estrictas que a. Entonces, cuando yo a cualquier imagen, particularmente f de a, el resto a, tiene que darme positivo, y cuando evalúo en b, pues esto me va a dar negativo por la misma razón. Entonces, ¿qué pasa? Como h es continua, ¿verdad? Yo sé que necesariamente, y bueno, podría decir más cosas, pero no voy a poner todo lo que me interesa. Y voy a hacer un dibujillo para expresar lo que quiero decir. Entonces, ahora tengo mi dominio AB. Lo que estoy diciendo es que en A, mi función h es positiva, no sé cuánto vale, pero anda por ahí. En B, mi imagen es negativa. Entonces, si aplico aquí el teorema del valor intermedio, está bien, ¿verdad? No es que esté mal. Yo podría encontrar un valor C en donde h de c vale 0. El problema es que esto no es muy útil, porque recuerden que yo lo que ando buscando no es cuando h vale 0, sino yo lo que ando buscando es cuando g, o sea, cuando toda esta expresión vale 0. Entonces, que h de c valga 0 sería nada más ese término, pero no me dice nada del resto de sumandos. Entonces, por esa razón es que no aplicamos el teorema aquí directamente para ese c. Pero sí hay algo útil que nos va a servir. Y es que, si se fijan, ¿verdad? Todos los valores en los que yo estoy evaluando son de la forma c más algo. C más un pedacito, más algo por algo. Entonces, como la función h es continua, yo sí sé que cerca de a y cerca de b, no sé qué pasa en el medio, podría ser que la función oscile o haga cosas raras. Bueno, es continua, no puede hacer cosas tan raras. Pero yo lo que sí puedo garantizar por continuidad es que cerca de a y cerca de b, voy a ponerlo aquí entre comillas y ahorita lo escribo bien, cerca de a mi función es positiva y cerca de b mi función es negativa, ¿verdad? Eso de nuevo es por continuidad. La función no puede pasar de un valor negativo directamente a un valor, perdón, de un valor positivo, no puede brincar a un valor negativo, porque como es continuo, pues tiene que tomarse su tiempo para bajar. ¿Okay? Entonces, eso de qué me sirve a mí, bueno, eso escrito en palabras tal vez más formales, existe un delta, y que va a ser positivo, que cumple que si yo evalúo h en a más x, esto me va a dar siempre positivo, y h evaluado en b menos x, siempre me va a dar negativo. Voy a ponerlo en la misma línea. Para todo x que esté entre 0 y delta. ¿Okay?
¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Y de hecho, tal vez es fácil describirlo. Por continuidad, yo sé que existe un delta 1 en donde mi función h siempre es positiva, que es esa distancia a partir de la. Podría ser mayor, ¿verdad? Ahí estoy dibujando un subintervalo. Luego, existe un delta 2 en donde yo sé que la función siempre va a ser negativa. Entonces, cuando yo digo que existe ese delta, este delta, si quieren, pueden pensarlo como el mínimo de delta 1 y delta 2. Entonces, lo que estoy indicando es que a partir de A yo me puedo mover y a partir de B yo me puedo mover la misma distancia de forma tal que la función siempre va a ser positiva y siempre va a ser negativa en esa distancia delta. Entonces, estoy tomando el mínimo de los dos. ¿Hay alguna pregunta? Okay. Entonces, ¿eso por qué me sirve? Porque entonces estoy diciendo, si yo siempre tomo x en un intervalo entre 0 y delta, que posiblemente, ¿verdad? Este es un intervalo muy pequeño, pensemos, x es algo bastante pequeño, yo sé de los signos de la función h en a más algo muy pequeño, y sé el signo de la función h evaluada en b menos algo muy pequeño. Que si se fijan es lo que me interesa, o por lo menos se parece más a lo que me interesa, porque aquí yo estoy evaluando h, ¿verdad? En c más cosas. Y entonces voy a tener en mente que yo ando buscando que este n alfa sea algo muy pequeño. ¿Qué tan pequeño? Bueno, si yo quiero hablar del signo de esta h, entonces yo tengo en mente, yo lo que tengo en mente es entonces que ese, voy a ponerlo aquí como, que n alfa sea más pequeño que delta. Eso me va a permitir, y bueno, ahorita lo escribo mejor, pero si yo tomo n por alfa menor que delta, entonces cuando yo pienso en evaluar h en c más n alfa, yo sé que esto va a ser positivo. ¿Por qué? Mi x, que estoy sustituyendo aquí, que es n alfa, es más pequeño que delta. ¿Okay? Entonces ahí es donde va a salir la existencia del alfa. ¿Okay? Entonces voy a tomar alfa. Y como alfa era un número real, ¿verdad? Vamos a ver si lo puse bien. Alfa es un número positivo, ¿verdad? Real en general. Entonces voy a tomar alfa como delta entre n más 1. ¿Okay? Y bueno, ¿por qué me sirve ese? Podría tomar cualquiera, pero la idea es tomar cualquier valor que les dije de esto que puse aquí a la derecha. ¿Verdad? Alfa tiene que ser menor que delta entre n. Eso realmente es lo que yo ocupo. Entonces tomen cualquier número que sea más pequeño que delta entre n. Aquí se me ocurrió poner delta entre n más 1, pero cualquier menor va a cumplir. ¿Okay? Entonces, en mi problema ya estoy demostrando que existe un alfa, ¿verdad? El alfa que existe va a ser por lo menos eso. ¿Okay? Y entonces, recuerden que a mí me interesaba la función g, que voy a de hecho copiar para volverla a poner abajo. ¿Okay? La voy a dejar por ahí para que no se nos olvide. Entonces, esa es la función g que yo ando buscando encontrar si es igual a 0. Entonces, ahora lo que me falta es ver cómo escojo el c, o cómo demuestro que existe un c. Pero entonces, ¿qué pasa? Como g está definida también en el intervalo AB, ¿verdad? Entonces, pues pensemos en el teorema del valor intermedio. Entonces, ¿qué pasa si yo evalúo g en A? ¿Okay? Entonces, esa sale bonita y esa sale simple porque g de A sería h de A más h de A más alfa y así sucesivamente hasta llegar a h de A más n por alfa. ¿Y qué pasa? Como todos estos sumandos, ¿verdad? En este caso estoy sumando 0, aquí estoy sumando alfa, aquí estoy sumando n alfa. Como cada uno de esos pedacillos que estoy sumando, ¿verdad? Son x que están entre 0 y delta, y esa fue la escogencia del alfa, repito, para que todo lo que yo esté sumando siempre sea más pequeño que delta. Entonces, cada uno de esos sumandos, por lo que pusimos aquí arriba, son positivos. ¿Okay? Entonces, esta función, perdón, esta imagen g de a es positiva. ¿Okay? ¿Queda claro? Ese es el punto fundamental. Entonces, para g, ya sé que en a la imagen es positiva. Sería maravilloso si en b yo encuentro que la imagen es negativa.
Porque entonces, ahora sí, aquí sí podemos aplicar el teorema del valor intermedio y ahí tengo mi C que vale 0. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa? No es tan directo porque si yo evalúo G en B, esto me da H de B más alfa, y ahí voy a detenerme. De hecho, esto voy a ponerlo aquí en rojo para que no tiene sentido seguir escribiendo más. Aquí hay un problema. ¿Por qué razón? Porque este elemento B más alfa, como alfa es positivo, no pertenece al dominio en el que estamos trabajando, que era AB. Entonces no va a ser tan fácil como evaluarlo en B. ¿Okay? Y creo que ya puedo borrar esto. Entonces, yo digo, bueno, ¿qué problema si no puedo evaluarlo en B? Tal vez evaluémoslo en algo que esté antes de B. Y tal vez evaluémoslo aquí. Si me da negativo, también me sirve. ¿Okay? Y entonces, aquí el truco es evaluar G en B menos N alfa. ¿Okay? Bien, ¿por qué razón? Bueno, en este caso, ¿verdad? B menos N alfa, esto claramente sí está entre A y B. Recuerden que alfa era suficientemente pequeño, y de hecho tal vez aquí podría incluirse otra restricción para que para estar seguros de que no se sale del dominio. Pero bueno, cuando evaluamos en B menos N alfa, entonces lo que obtengo es H evaluado en eso, luego H evaluado en eso más alfa, y así sucesivamente hasta llegar al último, que el último es el valor en el que estoy evaluando, más N alfa. Entonces voy a poner aquí el que estaba antes, sería P menos N alfa más N menos 1 alfa. ¿Okay? Entonces, bueno, cuando simplifican eso, bueno, si se fijan en el último es h de b. Si se fijan en el anterior, este es h de b más alfa, perdón, b menos alfa. Si los n se van, ajá, también. Y así sucesivamente. Y bueno, nada más voy a poner el primero. Tengo h de b menos n alfa. ¿Okay? Entonces, si se fijan, ¿verdad? Son esencialmente los términos que hubiese escrito aquí, en esta parte, solo que no con más, sino con menos. Entonces, me estoy acercando a B por la izquierda, que era lo prudente. ¿Y qué pasa? Bueno, aquí arriba también dijimos, si yo tengo h de B menos x, y x está entre 0 y delta, entonces todos esos elementos son negativos, que efectivamente es lo que pasa aquí. Entonces, toda esta expresión es negativa, porque aquí estoy sumando, en este caso mi x es n alfa, luego el que tengo es n menos 1 alfa, y etcétera, etcétera. Luego x es alfa, y luego x es 0. Todos esos están entre 0 y delta por la escogencia del alfa. Entonces, cada uno de esos sumandos es negativo, y por lo tanto, todo es negativo. Entonces, ¿qué pasa? En la grafiquilla que puse aquí, a mí no pude evaluar en B, entonces lo que hice fue evaluar en B menos N alfa. Y ahora sí, concluimos. Por el teorema del valor intermedio, existe un C. De hecho, aquí podemos decir bastante del C. El C va a estar entre A y B menos N alfa, que cumple que la imagen de C es igual a C. ¿Okay? Y eso sería el final del problema.